Bueno, ahora vamos a tener a Ana Badía. Ana Badía es adoptada y es licenciada en Psicología y Psicopatología Infantil. Desde el 2009 está especializada en adopción y posadopción y acogimiento y está formada en trastornos del apego y en trauma. Es presidenta de la Asociación de la Voz de los Adoptados y tiene una amplia experiencia en el tratamiento psicoterapéutico con menores con adversidad temprana, con familias de acogida y adopción, y en el tratamiento con adulto con experiencias traumáticas complejas. Actualmente es la directora y coordinadora del gabinete privado AB Psicología en Madrid. Ana, bienvenida. Muchas gracias, Carmen. En primer lugar, actualmente no soy la presidenta, ¿vale? Para aclarar, no, actualmente no soy yo la presidenta de la Voz de los Adoptados, es Flavia Guardiola, que además creo que está por aquí, y quería, porque para que no haya malos entendidos, soy expresidenta de unos cuantos años y hace bastante tiempo que estamos ahí al timón de la asociación, representándonos. Pues muchas gracias por la invitación a este espacio, Carmen, a compartir también pues, con grandes ponentes y grandes exposiciones brillantes de estos que nos ponen la piel de gallina y nos ponen los pelos de punta a todos y poder compartir un espacio, ¿no? Entre todos intentando formarnos y acompañarnos un poquito más de lo que es la adopción. A ver, yo quería hablar un poquito del trauma, ¿vale? Del impacto que tienen las experiencias tempranas y de por qué cuesta tanto en realidad poder visibilizar y poder comprender ese trauma temprano y lo que llamamos el trauma de abandono. Porque es verdad que hace muchos años, y hablo incluso de mi generación, ¿no? Pues yo que ya estoy más cerca de los 50 que de los 40, pues en esos momentos no había tantos avances a nivel de investigación neurocientífica y quizá no entendíamos muchas de las circunstancias y las consecuencias que podía tener pues, esas experiencias tempranas y también la separación de las figuras cuidadoras principales, de la madre biológica principalmente, de los bebés, ¿no? Pero actualmente esto ya no es así. Hay mucha investigación, hay muchos respaldos, la investigación se respalda en la neurociencia y creo que todos, cuando digo todos es todos, tenemos un poco la responsabilidad y la obligación de ver qué es lo que nos indica y nos dice la neurociencia para entender pues, un poco a diferentes niveles, ¿no? Y de cuáles son esas consecuencias que viven los niños de adopción, ¿no? Cuando digo todos porque creo que hay una parte que no corresponde, o sea, no corresponde solo a los profesionales, sino también corresponde a las familias, y no solo tampoco a las familias. Creo que corresponde también a la parte social, a la parte del mundo en el que vivimos y sobre todo también a una parte de otros profesionales que también intervienen y están en contacto directo con estos menores, ¿no? Tenemos menores en las escuelas, pues en servicios de sanidad en que nos encontramos que aún cuesta mucho hablar de trauma. Creo que tenemos en grandes medidas un problema con la palabra trauma y creo que los adultos tenemos un problema con la palabra trauma porque nos cuesta aceptar que hay que en la vida hay pues, sensaciones, hay situaciones que pueden ser dolorosas. La vida conlleva dolor y hay que poder aprender a manejar el dolor. No se trata de evitar el dolor, no se trata de negar o invisibilizar ese dolor, sino se trata de poder reconocerlo y poder hablar de ello. Se sabe perfectamente ya que la separación de un bebé de su madre biológica tiene un impacto a nivel neurobiológico, a nivel del desarrollo del cerebro y que altera
muchas de las cosas que se pueden después ir desarrollando. El cerebro, nacemos muy inmaduros a nivel del cerebro y sabemos que esos primeros años de vida son los cimientos de un edificio y no es lo mismo asentar unos cimientos de un edificio en un terreno sólido, en un terreno seguro, que el resto del edificio va a crecer con seguridad y con solidez, que con unos cimientos en que está en arenas movedizas, ¿no? Que al final todo lo que puede suceder después, a posterior, va a tener un impacto y va a poder crecer un edificio pues, con grietas y como mucho más frágil, mucho más débil y que necesitará mucho un acompañamiento, ¿vale? Todo el edificio para que pueda desarrollarse ese cerebro adecuadamente, ¿no? Sabemos además que en los primeros momentos de nuestra vida, el primer año de vida, es una base muy importante en el que nos vamos a empezar a aprender a través de esas figuras cuidadoras principales, a aprender a relacionarnos con nosotros mismos, con los otros, con las relaciones sociales y con el resto del mundo. Con todo esto lo que quiero decir es que, claro, cuando nosotros nacemos no tenemos una conciencia ni una identidad formada. Y cuando un niño es muy pequeño, sabemos que descubre su cuerpo pues muy poquito a poco. Un día jugando se descubre la mano y se queda sorprendido, ¿no? Y ahí empieza a ver, empieza a ser consciente de su propio cuerpo. Después, además de ser consciente de su propio cuerpo, cuando empieza a desarrollarse el lenguaje, sabemos también que los niños hablan en tercera persona, como que se cuentan historias muchas veces sobre sí mismos, ¿no? Pero proyectado en el otro. En ese momento en que hablan de, pues, no sé, Pepito se ha caído, Pepito se ha portado bien, Pepito lo ha hecho mal. Todo eso que lo hablan en tercera persona es que empiezan, es lo que llamamos el proto-yo, que uno intenta interiorizar la identidad, pero aún no es una identidad completa. En todos esos momentos de desarrollo, si nosotros tenemos adversidad, situaciones de trauma, que entendemos trauma como cualquier situación que provoca una herida, y no solo lo que sucedió en un momento determinado, porque a veces confundimos trauma de eso que pasó en un momento del pasado, pero trauma es lo que sucedió en ese momento y también las consecuencias de lo que sucedió en ese momento. Entonces, esas consecuencias hacen que yo no pueda integrar muchas de esas historias en mí porque las veo como negativas o las puedo integrar de una forma, de una percepción de mi identidad negativa que dificultará que me relacione con el resto del mundo. Y el resto del mundo es en la parte académica, en la parte social, en la parte del desempeño en cualquier tipo de reto, incluso en la parte motivacional. Entendemos que el trauma y las consecuencias de ese trauma producen unas sustancias en el cerebro que alteran todos esos edificios, esos cimientos que hemos hablado, los siguientes pisos, ¿vale? De la estructura. Como ha dicho Montse, el cerebro se desarrolla hasta alrededor de 25, 27, 30 años, ¿vale? Más o menos. Entonces sabemos que se va desarrollando como por etapas y esas etapas tan tempranas lo que hacen es asentar los cimientos. Si los cimientos están ya sin poder integrar y con sustancias a nivel neurobiológico como adrenalina, el cortisol, que hacen que se desconecte de la relación social y de uno mismo por una cuestión de supervivencia, el resto de pisos que se van a ir desarrollando van a estar asentados con dificultades. De ahí encontramos dificultades a todos los niveles, dificultades a nivel emocional, de la regulación, no solo de la regulación de las emociones, también regulación fisiológica, pues de necesidades básicas y de la alimentación, de la temperatura corporal. También nos encontramos dificultades a nivel académico, funciones ejecutivas. También es verdad que en adopción nos encontramos una prevalencia más elevada de diagnósticos tipo TDAH, TDA, déficit de atención y hiperactividad, y otros tipos de diagnóstico como síndrome autismo, Asperger,
cuando en realidad muchas veces son posibles consecuencias del trauma. Y ahí nos falta muchas veces que los profesionales tengan una formación también específica en trauma para poder hacer buenos diagnósticos diferenciales, porque es complejo. Y en psicología tenemos una complejidad en cuanto a los diagnósticos importante. Y es que viene del modelo médico. Y el modelo médico lo que nos dice un diagnóstico no solo es una recogida de síntomas. Yo puedo tener fiebre y esa fiebre puede ser de una gripe o puede ser de un COVID, ¿vale? Y el tratamiento puede que varíe en función de la raíz del problema. Sin embargo, en psicología, la mayoría de diagnósticos es una recogida de síntomas en la que no contemplan dónde viene el origen. Entonces, muchas veces no se tiene en cuenta en esos diagnósticos esa perspectiva del trauma, con lo cual nos encontramos con dificultades frente a al tipo de intervenciones que se pueden encontrar en los contextos sociocomunitarios, hablando y por ejemplo, en la parte escolar, en la parte de ocio, en la parte de las relaciones generales, ¿no? Porque no tenemos muy claro muchas veces el impacto y las consecuencias que tiene ese trauma. Yo digo que el trauma la adversidad temprana es como un tsunami, ¿no? Que sabemos todos que hay una parte del tsunami que es una raíz, viene de una raíz de un temblor o de un movimiento sísmico, que lo que produce es una acumulación de energía en las ondas y que las consecuencias de esas olas tan grandes y que son acumulativas terminan arrasando si hay poblaciones cercanas a ese tsunami. El trauma funciona igual, ¿vale? Tenemos traumas que no conseguimos visibilizar porque no entendemos que la negligencia o el abandono puede ser algo traumático. Tenemos trauma como cuando hay a veces pues, maltrato o abuso. Eso sería un tipo de trauma, que sería el trauma por comisión. Entendemos que hay trauma por omisión, que es todo aquello, trauma por comisión, todo aquello que no tendría que haber sucedido y sucedió, como trauma por comisión, y todo aquello que no tendría que haber sucedido y sucedió, ¿no? Entonces, hay una parte de responsabilidad, creo, general, de empezar a visibilizar y cada vez hacer una labor también psicoeducativa pues, en los contextos escolares y en los contextos políticos y comunitarios también, para que se tomen decisiones para que la adopción, que es un mecanismo de protección a la infancia, sea de verdad un mecanismo de protección a la infancia. Las familias también están muy solas, y muchas veces nos encontramos que se tiene la idea que el recurso de protección al menor es encontrarle una familia. No, esa es una parte del recurso. Hay otra parte del recurso que empieza cuando el niño está en la familia. La familia es la promotora con sus capacidades, con su seguridad, con su conexión con el menor, es la promotora de la resiliencia que de base el niño no ha podido desarrollar, ¿no? En el momento en que muchas veces tenemos en la mente que el recurso es encontrarle una familia a ese menor, pues nos quedamos cortos con eso. Las familias necesitan ese acompañamiento profesionalizado, ese acompañamiento y ese apoyo, porque a veces, y al menos yo me lo encuentro, ¿vale? Y seguramente que mis compañeros también, a veces muchas familias terminan muy rotas y sufriendo mucho porque no han tenido todo ese acompañamiento o no han tenido pues muchas dificultades para enfrentarse a esa maternidad o paternidad adoptiva. La maternidad o la paternidad adoptiva conlleva precisamente ese plus por todo esto, y ese plus muchas veces no lo tenemos en cuenta, que lo que de alguna forma natural en las familias biológicas se va promoviendo esa resiliencia, en los menores adoptados, o acogimiento también, eso no se promueve tan naturalmente, porque ya hay una ruptura que hace que los menores no confíen en las figuras. Y al no confiar en las figuras, se puede dar lo que llamamos el bloqueo de los cuidados. Cuidar de un menor que porque ha aprendido
muy tempranamente y que no es algo controlado y consciente, sino que tiene unas sensaciones, un pálpito, un instinto, ¿no?, por debajo de la conciencia, en que le dicen, no me puedo fiar y por eso no me dejo que me acompañen. Cuidar de un niño con esas dificultades, con todo el amor por eso decimos que el amor no es suficiente, ¿no? El cuidar de un niño con esas dificultades de no dejarse cuidar, puede en familias con mucha seguridad, vamos, el bloqueo de los cuidados y llegar a un momento en que desgasta mucho emocionalmente, ¿no? Por eso creo que necesitamos que la sociedad empiece a ver y a ligar que detrás de una adopción hay adversidad, hay trauma y que las familias son un recurso que van a promover la resiliencia, y para promover la resiliencia de estos menores necesitamos unas capacidades, unas habilidades que la familia pueda acompañar adecuadamente y con formación y con políticas que respalden a estas familias y que estén basadas sobre todo en las investigaciones y en la neurociencia que ya hace años que nos están diciendo cuidado, cuidado y cuidado. La separación de la madre biológica no es gratuita, tiene un impacto que queda grabado en la memoria implícita, que es un tipo de memoria sensorial, y que necesitamos mucha conexión, mucho tiempo, mucha permanencia, perseverancia, paciencia, constancia, cariño y ver siempre la parte emocional. Y eso en los padres, en el día a día, que nos abruman muchas cosas, no solo la crianza, pero muchas otras cosas, también es difícil. Y hay una parte de trabajo por parte de los padres en la que creo que todos como sociedad, en general, tenemos una responsabilidad para que ese sistema de protección a la infancia sea realmente un sistema que protege a ese menor. Si no, a veces puede que nos quedamos en las puertas y los padres a veces estáis muy desbordados o están muy desbordados. Así que creo que mi función hoy era un poco hablar del trauma, pero agradeciendo muchísimo a Karma y a estos espacios que se crean, era un poco de unirnos todos para seguir trabajando en que la sociedad más allá, ¿vale?, porque no nos quedamos solo en aquellos que hablamos de adopción, en los congresos, en los profesionales que siempre estamos ahí, sino que salgamos fuera a poder decir que esto es así, porque si no nos costará mucho avanzar. Nuestros hijos se relacionan en las escuelas con profesores, con otros menores, con otras familias que no tienen ni idea del impacto y las consecuencias que puede tener esas experiencias tempranas. Y es una labor que creo que tenemos que hacer entre todos. Yo no quiero alargarme mucho porque no quería ir muy mal de tiempo y si hay alguna pregunta. Hola Ana, tienes más tiempo, ¿eh? Porque hemos empezado contigo pues unos 12 minutos tarde, o sea que si alguien Vale. quiere hacerte preguntas y así puede. Antes había una pregunta que la han hecho 2 veces y que no nos ha dado tiempo de responder, igual puedes hacerlo tú. Dice, si en casa ya hay un hijo, ¿cuánto tiempo antes de que llegue el hijo adoptado hay que decirle que llegará un hermano? ¿Durante cuánto tiempo hay que preparar a este hijo para la llegada de la adopción? A ver, pues es que depende mucho. Yo no suelo responder como preguntas muy concretas en charlas, porque depende mucho del entorno familiar, depende mucho de lo que se ha hablado de las familias, depende del momento madurativo que está el niño. No sé si es la persona que está escribiendo Sí. ahora, que dice que mi hija es pequeña, tiene 4 años. Vale. A ver, yo creo que hay que ir preparando un poco el terreno, pero con 4 años están en un momento en que cuando les hablamos de que va a aparecer algo, el concepto tiempo no lo tienen igual que los adultos, ¿no? Entonces hay que tener en cuenta que el concepto tiempo de un niño no es lo mismo que un concepto de adulto. No sé el proceso de que va a llegar ese hermano. Si nosotros se lo decimos ahora que estamos iniciando todo el proceso y el hermano tarda mucho, a una niña de 4 años eso le va a suponer un no entiendo nada, ¿no? Y cuándo va a llegar y cuándo. Entonces hay que prepararlo, claro que hay que prepararlo, pero el concepto tiempo es muy importante, ¿no?
Si alguien tiene alguna otra pregunta, te han ido agradeciendo. A vosotros. Dice, muy interesante lo que dice respecto a la dificultad del niño que se ha acostumbrado a no ser cuidado. Quisiera que ampliaras más sobre lo que podemos trabajar como profesionales con ese niño para que se pueda ir en adopción. A ver, para que se pueda ir en adopción, como profesionales, estás hablando. Eso pone. Vale, tiene que ver con los vínculos de seguridad. Entonces, para preparar a un niño hay que generar vínculo con él desde una conexión y establecer con el máximo, evaluando un poco qué estrategias defensivas, porque cuando hablamos de que un niño no se deja cuidar, además de no dejarse cuidar, es que ha creado seguramente estrategias defensivas. Cuando hablamos de estilos de apego, en realidad el niño no tiene un apego inseguro, el niño ha desarrollado estrategias de apego inseguro, que son formas de adaptarse a un entorno que ha tenido. Entonces, nosotros desde nuestra relación con ellos como profesionales, en el día a día, teniendo una relación desde la seguridad, con el contexto de vínculo, en la permanencia, intentando leer la parte de lo que llamamos la mentalización, tener en mente la mente del niño, poder también hacer mucho trabajo de autorregulación, los profesionales también y los padres, para poder corregular al niño, para poder darle la excitación que necesita, porque el niño se puede desbordar tanto por un estrés agradable como un estrés desagradable. Un niño, por ejemplo, y en adopción eso lo vemos mucho, ¿no? Niños que el día de su cumpleaños terminan la situación muy descontrolada y desregulada, precisamente porque hay una excitación y el estrés, hay dos tipos de estrés, el agradable y el desagradable, el distrés y el eustrés. Entonces, este tipo de estrés lo que produce es que la persona, el niño, se desregule igualmente. Entonces, buscar el estrés mínimo que pueda ir tolerando poco a poco para que él se vaya sintiendo cada vez más en seguridad y no tan en alerta. Sí, preguntan también dónde se puede conseguir más información sobre adopción y trauma. Pues en Internet hay bastante, ¿eh? Adopción y trauma, hay por ejemplo en Internet el blog de Buenos Tratos de José Luis Gonzalo Marrodán, que lleva muchos años escribiendo posts cada 15 días y profesionales colaborando con ellos. Hay bibliografía, hay muchos libros que hablan, Montse la Pastora tiene escritos algunos que antes lo habéis comentado. Hay bastante bibliografía en Internet. Yo empezaría por revisar de arriba a abajo y tenéis material allí, porque ahí hay mucha bibliografía también y muchos profesionales y muchos posts de José Luis Gonzalo Marrodán. Se llama buenostratos.com. Dice, en su opinión, ¿el trauma tiene reparación o es más bien aprender a vivir con ello? Reparación también significa aprender a vivir con ello. A ver, yo explico que lo que ha sucedido no lo vamos a cambiar, pero sí podemos cambiar, y eso es la reparación en realidad, que es la narrativa que nos hacemos de eso que ha sucedido. ¿Vale? La historia interna de cómo nos la contamos y cómo la vivimos internamente. Aprender a vivir con ello es que eso que hemos vivido no nos cause tanto dolor y no lo veamos desde algo como una experiencia negativa. Y eso conlleva a veces un proceso muy largo, incluso en etapas adultas. A veces pensamos llevo 10 años con mi hijo y veo que no avanzamos en esto, ¿no? Ya, pero es que el cerebro aún está en desarrollo, tiene que pasar por muchas etapas en que la adolescencia, la amígdala está más grande, con lo cual la impulsividad y la emocionalidad es mucho más intensa. Hay pequeños duelos que tenemos que hacer a lo largo de la vida, tenemos que resolver muchas cuestiones que necesitamos a veces un proceso muy largo. Pero el dolor puede manejarse desde otro lado. Muy bien, por el momento no hay más preguntas, o sea que, Ana, muchísimas gracias por tu ponencia, por compartir lo que sabes con nosotros. Ha sido un placer tenerte hoy aquí. Para mí también, un placer, Carmen, y a todos.